Vamos a empezar entonces con este tema de los filósofos jónicos o los presocráticos, eh, que son los primeros filósofos con los que nace la filosofía, ¿no? Les voy a explicar hoy una introducción. Vamos a hacer una introducción histórico-geográfica a los jónicos y una introducción filosófica. Y después sí vamos a ver a cada uno de estos tres filósofos jónicos, que son Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que son los primeros filósofos con los que nace la filosofía. Tal vez acá lo que podemos llegar a traer a la memoria es esto del proceso de secularización que ya vimos, en relación a que a partir del siglo VIII en Grecia empieza a darse un nuevo orden social y un nuevo orden mental, que supone un proceso de secularización, o como planteaba Bernard, una progresiva confiscación de privilegios. Y entre otras cosas, lo que se confisca, es decir, lo que se saca del lugar de ser privilegio, es el saber. Bien, los primeros filósofos, por lo general en la historia de la filosofía, a estos filósofos se los conoce como presocráticos. Dentro de los presocráticos, que son un montonazo, se encuentran los jónicos, que son los que vivían en una región de Jonia, o sea, en una región de Grecia que se llamaba Jonia, y en una ciudad particular que es la ciudad de Mileto. La filosofía nace en Jonia en el siglo VI a.C., y en paralelo también nace alrededor de la figura de Pitágoras, en lo que se llama la Magna Grecia, que es otra región de lo que era la antigüedad Grecia, ¿no? Y de Pitágoras los orígenes son más confusos, no hay datos tan certeros exactamente de la vida de Pitágoras. Sí, existió todo, pero el origen de esa escuela está más atravesado de leyendas, ¿no? Pero después sí se convirtió en una escuela histórica, que es la escuela de los pitagóricos. Nosotros vamos a empezar a ver la escuela de los jónicos. A todos y a otros de otras ciudades y otras regiones de Grecia se los conoce con el nombre de presocráticos. Antes de entrar en lo que es propiamente la introducción, que les dije es una introducción histórica, geográfica y una introducción filosófica, les voy a hacer una aclaración sobre los nombres de estos tipos. Nosotros los conocemos como presocráticos, es el nombre más conocido, ¿no? Y por supuesto, dentro de este nombre, lo que entra son todos los filósofos que estaban antes de Sócrates. Esto proviene de lo que son los primeros historiadores de la filosofía en el siglo XIX, por ejemplo, de un alemán que se llamaba Diels, que es uno de los primeros en sistematizar el conocimiento de la filosofía griega, y a partir de este tipo se hizo común el uso de este nombre, que se lo llama presocráticos. Aunque es un nombre que ya hace unos cuantos años empieza a dejar de usarse, ¿no? Porque claro, es como definirlos por la negativa, ¿no? Son todos los que estaban antes de Sócrates, como si no tuvieran una identidad propia, ¿no? Y porque detrás de esa idea de lo presocrático estaba esta concepción de que entonces todo ese pensamiento antes de Sócrates era un pensamiento como algo inmaduro, y que la madurez de la filosofía llegaría con Sócrates, ¿no? Y después con Platón y Aristóteles estaría la realización, la plenitud. Y esto es una concepción muy prejuiciosa del pensamiento, que creo, como ya les dije alguna vez, responde en realidad a los supuestos de la época del siglo XIX, que son cierta concepción positivista del saber, cierta concepción evolucionista de la mente, ¿no? Que entonces la mente va evolucionando en estos estadios de infancia, adolescencia, incluso con los sofistas que eran rebeldes, la madurez con Sócrates y la adultez plena con Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, yo voy a usar el término presocrático porque es el término que todos usamos, pero también quiero que sepan que hace un tiempo que se empieza a buscar otros nombres, ¿no? Algunos historiadores hablan de los primeros filósofos para darles un poco más de identidad, ¿no? Bien, la filosofía de los presocráticos
es muy compleja, hay muchos pensadores que son muy diferentes entre sí. Nosotros vamos a ver, como les dije, la escuela de Mileto, o los filósofos de Mileto. Estos filósofos se los puede conocer como jónicos, porque son de la región de Jonia, o se los puede conocer como milesios, porque son de la ciudad de Mileto. Y forman una escuela porque se cree que estuvo primero Tales, su discípulo fue Anaximandro, y el discípulo de Anaximandro fue Anaxímenes. No porque haya habido una escuela como la entenderíamos hoy, sino porque, bueno, claramente hay como una relación entre cada uno de estos filósofos. Y porque todos han vivido en la misma ciudad, ¿no? Bien. Tenemos que explicar por qué la filosofía nace ahí, ¿no? Ya sabemos un poco de dónde viene que haya aparecido la filosofía, lo que ocurrió a partir del siglo VIII, aunque la filosofía nace en el VI, pero a partir del siglo VIII en las distintas ciudades de Grecia, lo que empezó a pasar es un cambio en el orden social y en el orden mental, ¿no? Eso en parte ya lo vimos con la idea del proceso de secularización. Entonces, ya hay como todo un magma sociocultural que permite la emergencia o la aparición de este nuevo saber, ¿no? Este saber que va a inscribir el saber ya no en el plano sagrado, sino en el plano humano, ¿no? Y va a ser del saber ya no un privilegio, sino algo común, ¿no? No algo excepcional, sino algo común y público. Ahora, específicamente, ¿por qué nace en esta ciudad de Mileto, ¿no? Entonces voy a empezar con lo que sería la introducción histórico-geográfica, y en un segundo momento voy a hacer la introducción filosófica, que sería qué es lo que los llevó filosóficamente a estos primeros filósofos a pensar de otro modo, ¿no? Bien. En la introducción histórica sería como ubicarnos, ¿no? Ya les dije, la filosofía nace alrededor del siglo VI, pero sabemos que es producto de un proceso que empieza alrededor del octavo, mediados del octavo, que es este proceso de secularización de la mentalidad y de un nuevo orden social que los griegos conocen como la polis griega, ¿no? O la polis. La región de Jonia, en Grecia, está sobre el mar Egeo, sobre la costa de lo que sería Asia en realidad, lo que sería como la zona de Turquía. Ahí había una zona que se conoce con el nombre de Jonia, en donde había ciudades griegas. Una de las ciudades más importantes fue la ciudad de Mileto. Mileto ocupaba un lugar como privilegiado geográficamente, ¿no? No solo históricamente. Es una ciudad que ya pertenece a este proceso de secularización, en donde empiezan a cambiarse las relaciones entre los ciudadanos, en donde el saber empieza a ser común, sino que la ley empieza a ser común, sino que además esta ciudad se encontraba en una zona privilegiada para que apareciera la filosofía. ¿Por qué razón? Porque Mileto se encuentra, si yo lo pienso desde el punto de vista como económico, en una especie de encrucijadas, como de cruce de rutas comerciales. La ciudad de Mileto recibía como intercambios comerciales que unían lo que era Egipto, lo que era Mesopotamia, lo que eran las civilizaciones que venían del norte de Europa del Este, diríamos, de la propia Grecia. Es una zona como de paso, ¿no? Y por lo tanto, como todas las encrucijadas comerciales o económicas, tienen cierta prosperidad, ¿no? Porque es como si uno viviera en un centro comercial, ¿no? Un centro, digo, no sé, si vivimos en el centro de Morón, independientemente de la cantidad de gente que viva ahí, es un lugar por donde pasa mucha gente, que viene de distintos lugares, y por lo tanto tiene como mucho poder económico, en relación a lo que sería un barrio periférico, por supuesto, ¿no? Entonces, Mileto tiene esto. Y entonces, ¿eso qué generó? Que en la ciudad apareciera una clase de ciudadanos que ya no necesitaba trabajar manualmente, físicamente, porque lo hacían los esclavos, porque tenían cierto poder adquisitivo que les permitía comprar esclavos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, los filósofos, o estos primeros filósofos, nacen porque, bueno, pues ya no tienen que trabajar, ¿no? Porque para ponerme a pensar, yo me tengo que liberar del trabajo físico.
algo que todavía sigue ocurriendo, ¿no? Digo, si uno quiere entender por qué hay filósofos en donde hay, es porque hay países o estados que financian a gente para que pueda pensar, ¿no? Si uno tiene que estar laburando y yendo de un lado para el otro, dando clases, por ejemplo, es difícil que en un momento se ponga a pensar. Eran ociosos, sí, claro, eran ociosos, sí. Tenían ocio. Es muy importante el ocio para la filosofía, para el pensamiento. Porque de verdad, si uno tiene que estar todo el día metido en una oficina o enfrente a un curso dando clases, ¿en qué momento se pone a pensar en profundidad sobre lo que es la realidad o lo que fuera, ¿no? Entonces acá hay digamos, ciertas condiciones materiales, ciertas condiciones económicas que permiten que exista una clase de ciudadanos que se puede dedicar a actividades como del espíritu, ¿no? Es decir, actividades que tienen que ver con la creación, con el pensamiento. Muy bien, entonces ahí hay algo del el lugar como histórico geográfico que ocupa Mileto, importante. El otro rasgo importante de esa localización que tiene Mileto es que no es simplemente un lugar donde se cruzan como mercancías. Ahí hay mucha influencia cultural. Y influencia, dije, Egipto y Mesopotamia. Eran las dos grandes civilizaciones que habían existido. Que tenían un montón de saberes. No decimos que es filosofía lo que había ahí, pero sí había saberes matemáticos, saberes astronómicos, muchos, ¿no? Médicos, literarios, había un montón de saberes. Y por lo tanto, Mileto tiene la prosperidad económica y al mismo tiempo como digamos, una influencia cultural muy rica. Entonces, si uno suma prosperidad económica e influencia cultural, eso hace como un caldo de cultivo fantástico para la aparición de la filosofía. Sí, de cultura general y de saberes, ¿no? Es gente que no solo está ociosa, porque acá también hay gente que es ociosa. Y si quieren, en nuestro mundo actual, no sé, la burguesía, los que son los grandes dueños de los recursos naturales que uno necesita para vivir, son gente ociosa, pero uno no los ve que se conviertan en filósofos, porque hay gente que con el ocio no hace nada, se queda con ese vacío en el que se encuentran estos millonarios, ¿no? O estos burgueses, que tienen en definitiva una vida vacía, ¿no? Acá hay una clase ociosa, pero que al mismo tiempo después se puso en contacto con el saber, ¿no? No había tele en internet, sí, claro. Y sí, había menos distracciones también. Si no, uno no tampoco podría entender como, no sé, Tolstoy escribió La Guerra y la Paz, ¿no? Es una cosa así. Ok, entonces, esta influencia cultural más la prosperidad económica, decía, hacen una especie de caldo de cultivo fantástico para que aparezca la filosofía, ¿no? Bien, entonces, por ese lado, podemos ver que hay una razón para entender por qué nació en ese lugar particularmente la filosofía. Bien, eso sería como la introducción histórico-geográfica. Hay una introducción propiamente filosófica, ¿no? De por qué, de dónde surge la filosofía, cómo nació la filosofía, ¿no? Y para esto les voy a explicar lo que vamos a llamar los dos incentivos de la filosofía, ¿no? Que podemos decir que es como cuál es el puntapié inicial de la filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a Tales fue el primer filósofo, qué es lo que llevó a Tales a pensar? ¿Qué es lo que lo ha provocado a pensar? ¿Qué es lo que lo ha llevado a pensar? ¿No? ¿Qué es lo que lo ha forzado a pensar? Porque hay algo en el origen de la filosofía, como en el origen del pensamiento en realidad, que es como una fuerza involuntaria que me lleva a pensar, como si me sopapeara, ¿no? Pero ¿en qué está pasando la gata? Que me lleva a pensar, que me provoca, ¿no? Que me estimula. Esto es lo que a veces se llama como el asombro, ¿no? ¿Qué experiencia tuvo Tales? Sí, la gata me hincha. ¿Qué experiencia tuvo Tales que le provocó un tipo de pensamiento filosófico, ¿no? Hay algo que nos fuerza a pensar, que nos moviliza, ¿no? Una especie como de encuentro que nos descoloca, que nos saca de las representaciones a las que estamos acostumbrados, ¿no? Nos moviliza, que nos mueve el piso, y el mundo, que para mí era una cosa, de repente se abre y se fisura, y eso me lleva a tratar de explicar otro modo de lo real, ¿no? La filosofía siempre tiene que ver con eso, ¿no? Siempre tiene que ver con eso que nos fuerza a pensar y que nos descoloca.
y que nos hace ver las cosas de otro modo o pensar las cosas de otro modo, ¿no? ¿Qué es lo que ha descolocado a Tales? ¿Qué es lo que lo ha movilizado, ¿no? Lo sacudió y el tipo ahí produjo un pensamiento, ¿no? Vamos a decir que la filosofía, en general, particularmente la de Tales, nace a partir de dos incentivos. Vamos a llamarlos así. Estos dos incentivos serían como esos dos puntapiés iniciales del pensamiento, ¿no? Bien, estos dos incentivos son dos rasgos de la naturaleza. Digamos, la filosofía nace a partir de dos características de la naturaleza que le llaman la atención, tanto a Tales como a Anaximandro como a Anaxímenes. ¿Sí? Hay dos rasgos de la physis, ¿sí? Naturaleza en griego, dos características de la naturaleza que los llevan a pensar a Tales. Ahí está la gata de vuelta. Que los llevan a pensar a Tales. Ustedes no la están viendo, pero está haciendo despelote. De la naturaleza. Y esto es importante porque estos filósofos se los conocía en la antigüedad y todavía se los conoce como físicos. ¿Y eso por qué? Porque se dedicaron al estudio de la physis, que es la naturaleza. Esperen un segundo que me tira todo. De la naturaleza. Es decir, el objeto de estudio de estos tipos, o por lo menos eso a partir de lo cual empezaron a reflexionar y a pensar, es la physis, es la naturaleza. Entonces se los conoce como físicos por eso. También se los puede conocer como naturalistas, por la misma razón, porque estudiaban la naturaleza. También se los conoce como cosmólogos, porque estudiaban el cosmos, porque para estos griegos esa physis era el cosmos, ¿no? También se los conoce como jónicos y se los conoce como milesios, ¿sí? Jónicos por la región de Jonia, milesios porque son de la ciudad de Mileto. Bien. ¿Qué dos rasgos de la naturaleza le llamó la atención a Sócrates, ¿no? Que son esas dos características que tipo, con todo el trabajo que tenía, estaría sentado así debajo de un olivo, mirando el Mediterráneo, y un día dijo, y goce, ¿no? ¿Y esto? Ese huya es el origen de la filosofía. Es eso que lo forzó a pensar, que lo lleva a pensar, a explicar algo filosóficamente. Las dos características de la naturaleza que son el origen de la filosofía y que van a ser dos conceptos que atraviesan a todo el pensamiento son la multiplicidad de las cosas y la mutabilidad de las cosas. Así pongo en el apunte, no entiendo. Huya pone, sí. La multiplicidad de las cosas y la mutabilidad de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a Tales le llama la atención que hay muchas cosas en la naturaleza. ¿Ves? Que hay muchas cosas. ¿Qué quiere decir multiplicidad? Que hay muchas cosas, que no hay dos seres que sean idénticos entre sí. Que no hay dos seres que sean idénticos entre sí. No solo que tenemos plantas, animales y humanos y montañas y mares, sino que si yo me pongo en el plano de las plantas, tengo un montón de lo que hoy llamaríamos como especies de plantas. Y al interior de cada especie no hay dos plantitas que sean idénticas. Son todas diferentes. Todas diferentes. Importante esto, ¿eh? Todas diferentes. No hay dos seres que sean idénticos entre sí. Punto 1. La otra característica que le llamó la atención es la mutabilidad de las cosas o de los fenómenos. Todas las cosas parecen estar cambiando. Todas las cosas cambian permanentemente. Constantemente cambian. ¿Qué sería esto? Que no hay un ser que permanezca idéntico a sí mismo. ¿Sí? La multiplicidad, ¿qué es? Que tengo A y B. Son dos seres diferentes. La mutabilidad, ¿qué es? Que este mismo ser no permanece idéntico porque está cambiando constantemente. ¿Sí? Esto es re fácil. Ya expliqué algo cuando explicamos qué es la metafísica. Saligata. Yo tengo un libro, tengo otro libro. Suenan como las bases de la G. Sí. Ahí vamos. Un libro, otro libro. Dos seres diferentes. Y de este mismo libro, podría decir que este libro no permanece idéntico, porque ahora está un poco más amarillo de cuando lo compré. Está cambiando y con el tiempo se va bajando. Son seres que van cambiando. En el caso de estos presocráticos, de la naturaleza.
Bueno, ustedes me podrán decir, oh, Guido, eso le llamó la atención, más vale que hay muchas cosas en la naturaleza. Y yo le diría, bueno, menos mal que Tales no era como ustedes, si no, no hubiera habido filosofía. Sí, la filosofía se asombra de esas cosas que nos suelen pasar desapercibidas, justamente. La filosofía es esa posibilidad de romper con esas representaciones a las que estamos acostumbrados, justamente. Esas representaciones a las que estamos acostumbrados y de las que nadie se asombra, viene un filósofo y se asombró de algo. Dijo, che, ¿y esto por qué es así? Y ahí arranca una explicación. Y ahí arranca el intento de explicar eso. Entonces, estos filósofos parten de esta observación de la naturaleza. Bien. Y esto es lo que les llama la atención. Punto 1. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Muy bien. Bien, vamos bien. Entonces, a partir de estos dos incentivos, multiplicidad, mutabilidad, es re importante, estos dos conceptos son muy importantes, estos filósofos se van a hacer dos preguntas. ¿De dónde vienen todas las cosas y cómo se originan? ¿De dónde vienen todas las cosas y cómo se originan? Bien, para responder qué son estas preguntas, tengo que explicar algo antes. Cuando estos pensadores, cuando estos filósofos ven la naturaleza, ellos creen, es un supuesto de su época, creen que la naturaleza está compuesta de 4 elementos básicos, que es algo que todos conocemos, ¿no? El sol, el fuego, ¿para qué cosa? El fuego, la tierra, el agua y el aire, ¿no? Son los 4 elementos básicos, ¿sí? Fuego, tierra, agua y aire. Toda la naturaleza es como, en la base tiene estos 4 elementos. Y estos 4 elementos básicos de la naturaleza, en la naturaleza propiamente, aparecen bajo la forma de contrarios. Así por lo menos se construyó en la tradición se construyó esta idea. Contrarios. Por ejemplo, lo húmedo y lo seco. Lo frío y lo caliente, ¿no? Lo húmedo sería una expresión del agua. Y lo seco forma parte de una expresión del fuego. Y toda la naturaleza está compuesta de estos contrarios. Muy bien. Entonces, cuando los presocráticos ven la multiplicidad de cosas, ven la mutabilidad de las cosas, dicen, bien, ahora bien, pero acá hay algo que me hace ruido, y acá está eso que me obliga a pensar, ¿no? Eso que me fuerza a pensar. La filosofía nunca tiene que ver con lo que me tranquiliza, ¿no? Nunca tiene que ver con lo que me reconforta. Nunca tiene que ver con, bueno, buenísimo. No, la filosofía surge al menos a partir de algo que me obliga a pensar. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que la multiplicidad y la mutabilidad sean dos rasgos observables de la naturaleza cuando en realidad estamos hablando del mismo cosmos? ¿Cómo se explica eso? Porque nosotros vemos que hay un cosmos. Y sí, acá tengo un libro y acá tengo otro libro y miren todos los libros que hay. Sí, hay una multiplicidad de libros, pero son todos libros al mismo tiempo. ¿Cómo se explica que, habiendo muchas cosas, al mismo tiempo digo que estos son libros? Las dos preguntas que se hacen son, a partir de estos dos incentivos, ¿de dónde vienen todas las cosas y cómo se originan? Estas dos preguntas, ya lo saben, lo vimos en la clase sobre la metafísica, preguntan por Large. Y entonces, para estos primeros filósofos, la pregunta de dónde se originan pregunta por un elemento. Es decir, ¿cuál es ese elemento uno a partir del cual la multiplicidad se ha originado? Ahí tenemos lo múltiple y la pregunta por lo uno. ¿Cuál es el elemento 1? Aunque hay muchas cosas, tienen que haber venido de un elemento. ¿Y cuál es el elemento que permanece idéntico detrás de todos esos cambios? Y después, que sería toda la misma pregunta, el elemento que permanece idéntico, el elemento 1 que permanece idéntico. Y después, la pregunta por el cómo, pregunta por el proceso que explica la génesis de la multiplicidad y la mutabilidad. Porque si entonces todo se origina en un elemento que es uno y permanece idéntico, ¿cómo se explica de dónde viene esta multiplicidad y mutabilidad? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se origina
esa multiplicidad y esa mutabilidad? Esa pregunta por un proceso. Por un proceso, muy bien. Entonces, para estos primeros filósofos, la clave está en explicar la multiplicidad y la mutabilidad. Y para ellos explicar es reducir lo múltiple a lo uno y lo mutable a lo permanente. Eso es súper importante para la historia del pensamiento en general. Todavía hoy seguimos entendiendo que conocer es hacer esto. Es reducir lo múltiple a lo uno y la mutabilidad a la permanencia, ¿no? A lo que no cambia. Ahora voy a hacer una aclaración en relación a esto de que no cambia. Todavía hoy seguimos entendiendo así la realidad. Porque si yo soy un psicólogo, yo no es que describo cada paciente y tengo una multiplicidad de patologías. No, toda esa multiplicidad de patologías se explicará por algo único que las explica. No sé, qué sé yo, el inconsciente. Cuando Freud describe el inconsciente, no describe el inconsciente de cada persona, describe aquello que es único y que se encuentra en todos. Entonces, aunque esto estaba de alguna manera presente en el pensamiento mítico, es más difícil de entender. En donde aparece por primera vez con toda claridad esta idea es en la filosofía de Tales y de los presocráticos en general, que es que explicar, conocer, siempre es conocer aquello que es uno y permanente. Bien, eso es una aclaración que quería decir importante. Otra cosa importante es la siguiente. Hasta acá habrán reconocido muchos elementos de lo que yo ya definí como el pensamiento metafísico. Estos primeros filósofos, por lo menos estos tres, y podemos poner a Heráclito y algún que otro filósofo más, no podríamos decir que son exactamente pensadores metafísicos. Están ahí. Su pensamiento tiene muchos elementos. Están como construyendo y en su pensamiento hay muchos de los elementos que van a definir al pensamiento metafísico. Pero hay algunos muy importantes que no están. ¿Cuáles? Hay dos por lo menos fundamentales que en el pensamiento de estos primeros tres por lo menos no se encuentran. Primero, la metafísica considera que ese elemento uno y permanente está más allá, meta, de la fisis, de la naturaleza. Y los presocráticos no dicen eso. Los presocráticos plantean que es lo que está en la naturaleza. Entonces ahí no hay un rasgo metafísico. Otro elemento muy importante que no los alinea completamente con el pensamiento metafísico es que ese elemento uno y que permanece idéntico no es inmutable. Para la metafísica es muy importante que el ser, que es lo único y que es la arjé, sea inmutable, que no cambie. Permanecer idéntico para la metafísica es no cambiar, para los presocráticos no. ¿Por qué no? Porque para los presocráticos la naturaleza, la materia, está en movimiento, se mueve. Entonces, el arjé, para los jónicos, ese principio que es único, a partir del cual todo se origina, es una materia que se mueve. Por ejemplo, me adelanto en la explicación, lo voy a explicar más adelante. Tales va a decir que es el agua el origen de todas las cosas. Y que el agua es el elemento uno que está detrás de la multiplicidad. Ahora lo voy a explicar más adelante. Y que el agua es el elemento que genera la multiplicidad y la mutabilidad, ¿no? Ahora, el agua en sí misma es movimiento. Y justamente por ese movimiento va generando la multiplicidad de los seres y la mutabilidad de las cosas, ¿no? Es decir, porque el arjé es materia en movimiento, puede crear, puede generar, ¿no? Entonces, eso no lo convierte en un pensamiento metafísico. Por el contrario, acá estos jónicos estarían diciendo que el arjé es un ser que genera, y por lo general eso no se entiende así en la metafísica. ¿Hablan del arjé? Sí. Anaximandro va a ser algunos creen que es el primero que habla del arjé de las cosas, tal cual. Sí. Bien. Entonces, esos son dos rasgos que todavía no los alinean con la metafísica, ¿no? Bien. Una última cosa. Entonces, estos pensadores parten de la multiplicidad, de la mutabilidad, son los dos incentivos, se preguntan de dónde vienen las cosas y cómo se originan. Esas dos preguntas preguntan por la arjé.
Preguntan por cuál es el elemento único y permanente que se encuentra detrás de la multiplicidad y de la mutabilidad. Lo primero que tendemos a hacer es entender que ese elemento, que es el origen, es lo que estuvo en un principio. Y esto estaría el agua acá, y después el agua se transformó y se transformó en todo esto. Como si el agua hubiera desaparecido. Como si la idea del principio y el origen se definiera exclusivamente desde una perspectiva temporal, lo que estaba antes. Eso no está mal, pero si digo solo eso, no está bien tampoco. ¿Por qué? Porque el arjé, para ser arjé, no desaparece, no es lo que estaba allá. Cuando ellos quieren entender cuál es el principio explicativo de la realidad y cuál es el fundamento, se refieren a cuál es ese ser que explica todavía el orden del cosmos o el orden de la multiplicidad y la mutabilidad de las cosas. Por lo tanto, la arjé, por ejemplo el agua de Tales, no desaparece cuando crea. De hecho, como vamos a ver cuando veamos a Tales, ahora en un rato, esto sigue siendo agua. Tengo que ver cómo hacer agua, libro, si lo mojas, ya vamos a ver cómo efectivamente esto es agua. Y esto también es agua. Y aunque acá hay dos seres que parecen diferentes, esto es agua y esto es agua. Es decir, el agua como principio explicativo es el elemento que sigue existiendo. Es el principio que rige sobre la realidad, ¿no? Es presente todavía. No es una cosa que estuvo en el pasado, en el origen, y se acabó. Como el Big Bang. Listo, no hay más Big Bang, se terminó. No. Ese origen es de donde vienen las cosas. Es una fuerza, como dije recién, que genera a la realidad, pero también es una fuerza que permanece rigiendo sobre la realidad. Bien, eso sería como como la introducción de filosóficamente por dónde pasa el pensamiento de estos presocráticos, ¿no? Entonces ahora vemos cada uno de estos pensamientos o pensadores que son Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Bien.